la radio del Pacífico, emisora evangélica de todos y para todos. Ya estamos en nuestro segundo bloque, donde seguimos con la secuencia de la doctrina bíblica reformada. La semana pasada hemos terminado de ver cuál es la reacción de Dios frente al pecado, pero desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Hoy entonces vamos a ver un poco acerca de cuáles son las maneras que el Nuevo Testamento nos habla acerca de la reacción de Dios frente al pecado. En primer lugar, nosotros podemos saber que Jesús ha mencionado el infierno varias veces y de varias maneras. Si nosotros vemos en Mateo capítulo 13, versículo 40 al 42, dice así: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. También en el mismo capítulo, en los versículos 49 y 50, también dice así: así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, nosotros podemos notar fácilmente de que Jesús está hablando de una manera tan contundente acerca de la existencia del infierno. Lo interesante es en estos versículos es que Jesús está hablando del infierno en medio de su enseñanza, en medio de su discurso que hace acerca del reino de Dios. Como nosotros bien sabemos, en Mateo capítulo 13 es un capítulo muy conocido que se refiere al reino de Dios. Entonces vemos que Jesús, a través de varias parábolas, él está hablando acerca del reino de Dios. El reino de Dios es como. El reino de Dios es como. Entonces, él va haciendo un análisis del reino de Dios, una descripción del reino de Dios, de una manera más sencilla para que la gente pueda entender. Pero en medio de esas 7 parábolas que está mencionado en el capítulo 13 de Mateo, nosotros encontramos en dos de ellas donde Jesús está hablando de una manera muy contundente, muy fuerte acerca del infierno. El infierno fue creado en sí y preparado para juzgar definitivamente a Satanás y a sus aliados, pero también fue preparado para las personas que rechazaron seguir a Dios y siguieron al diablo. Entonces, nosotros podemos hacernos la pregunta, y seguramente ustedes habrán escuchado esto, que el Señor ama a los pecadores, pero nosotros tenemos que hacer un análisis, una aclaración bien importante. Es de que Dios ama a los pecadores, pero los pecadores que han sido redimidos, a ellos es la salvación. Pero los pecadores quienes no han sido redimidos y más bien han rechazado a Dios, no han tenido a bien tener a Dios en su corazón, ellos son destinados a una muerte y muerte eterna, donde van a ser lanzados al fuego, ¿sí? De azufre, donde van a arder y va a haber un lloro y un crujir de dientes, como lo está diciendo Jesús a través de estos versículos. Entonces, nosotros no podemos confundir. El infierno es una cosa ideal, una simple idea. No podemos decir de esa manera, no podemos resumir de una manera simple, sino tenemos que ver más a fondo acerca de este tema. En el libro de Lucas también podemos ver que Jesús describe el infierno de una manera mucho más real. Tan real así como que él describe lo que acontece en el infierno, lo que puede acontecer en el infierno a través de la historia del hombre rico y de Lázaro. Nosotros, como sabemos la historia, el hombre rico en la tierra pasó toda su vida, ¿no? En esa lujuria, en esas fiestas. A él le gustaba tener visitas, le gustaba tener fiestas y poder celebrar cualquier tipo de cosas. Pero la cosa era poder celebrar. Y el tema es que a pesar de que tenía tanta abundancia material, a él no le ha placido ayudar al pobre mendigo que era Lázaro. Y Lázaro siempre estaba a la puerta de su casa mendigando, digamos, pidiendo limosna, pidiendo un poco de comida, pero no se le ha dado ni siquiera esa misericordia durante la vida de Lázaro. Ahora, la cosa es que después de que ambos mueren, Lázaro está en el seno de Abraham y el hombre rico, más bien, él está en el infierno. La historia que Jesús está contando habla de la situación de un diálogo que hace el hombre rico con Abraham. Él le dice, Padre Abraham, ¿no? Y con eso nosotros podemos saber de que este hombre rico no era cualquier pagano, no era cualquier ateo, sino era un hombre
que supuestamente pertenecía a la descendencia de David, supuestamente pertenecía al grupo judío, quienes decían que eran el pueblo escogido de Dios. Pero a pesar de ello, simplemente nosotros tenemos que saber de que ese título no le va a traer ninguna salvación. Más bien, nosotros sabemos bien de que ahí está mencionando muy bien cuál es el dolor, el sufrimiento que hay en el infierno. En Marcos capítulo 9, versículo 48, por ejemplo, dice que el infierno es un lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Por lo tanto, nosotros no podemos pensar que el infierno sea una simple idea, como ya lo he mencionado antes, pero vuelvo a repetir esto porque muchas personas toman este tema del infierno como simplemente una idea para una imaginación, ¿no? Sin embargo, Jesús tuvo que decir esto de varias maneras, cuantas veces sean posible. ¿Para qué? Para poder decir, es tan importante poder estar en la palabra, poder permanecer en Dios, de buscar a Dios y temer a Dios, porque que terminen sus vidas en el infierno sería muy triste. Entonces, la tristeza de Jesús estaba ahí, de ver a la gente que, a pesar de que escuchaban el Evangelio, no estaban acatando al Evangelio, no estaban acatando a la invitación del Evangelio. Y es por eso que Jesús sigue hablando acerca del infierno una y otra vez. Este tema del infierno, en la historia de Lázaro y el hombre rico, se puede ver de que ni siquiera se le permitió una gota. Lo que el hombre rico en el infierno, estando en el infierno, y clamó a Abraham, lo que él pidió fue simplemente esto, que mande a que haga que Lázaro moje la punta de su dedo con agua, ¿sí? Y que pueda refrescar con una sola gota su dolor, su sufrimiento, porque él estaba en llamas. Entonces simplemente con una gota para él parecía que fuera suficiente. Sin embargo, Abraham dice, no es posible esto. O sea, en el infierno no hay ni siquiera una pequeña misericordia. Ahí ya no hay más misericordia. Entonces el hombre rico, ¿qué es lo que hace? Él dice, le suplica a Abraham para que envíe a Lázaro y a sus familiares, para que sus familiares no lleguen al infierno, para que ellos no vengan al infierno. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de Abraham? Que no era posible y que no iba a hacer eso porque ya era suficiente con lo que ellos estaban ya escuchando. Que un hombre muerto vuelva a ellos, que eso no cambiaría tanto la situación, simplemente porque es un problema del corazón. Entonces el corazón pecaminoso hace que nosotros estemos continuamente yendo hacia el infierno. Y ese corazón pecaminoso, si no lo tratamos frente a la cruz y si no lo tratamos con el Evangelio, nosotros no podemos entrar al reino, sino simplemente nuestra entrada sería directamente al infierno. Como dice Marcos 9:48, lo que nosotros hemos visto, es que ahí en el infierno el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces nosotros podemos imaginarnos qué tan doloroso y cuál el grado del sufrimiento que uno puede tener en el infierno, ¿no? O sea, simplemente de tener un gusano en nuestro cuerpo, que un gusano entre y empiece a calcomernos, o sea, simplemente hacer un hoyo y empezar a entrar en la piel y entra en partes más profundas. El simple hecho de tener un gusano, esto hace que no haya una tremenda infección, y esa infección, cuando no se trata, va empeorándose, cosa que va a traer peores consecuencias. Por lo cual el gusano, o sea, no es bueno para el hombre. Imagínense ustedes, si es que nosotros teniendo un pequeño gusano en la piel, nosotros haríamos todo lo posible, hasta cortaríamos para hacer una operación, ¿no? Y sacar ese gusano para que ya estemos libres y podamos curarnos consecutivamente. Sin embargo, en el infierno, el gusano, por más que nosotros lo sacamos, o sea, y lo aplastamos y lo matamos, el gusano no se muere, o sea, vuelve otra vez a revivir y otra vez va a estar
calcomiéndonos. Pero ¿será que al comernos nosotros también vamos a deshacernos? No, eso tampoco acontece. O sea, el sufrimiento es continuo. No estamos hablando de que con simplemente matar, de que yo me puedo deshacerme en el infierno y me quemo y así voy a quedarme en ceniza. O sea, eso no acontece. ¿Por qué? Porque el infierno, tanto el fuego no se apaga, el gusano no se muere, yo tampoco me muero. O sea que por la eternidad será el sufrimiento. Entonces, el crujir de dientes es algo que nosotros tenemos que imaginarnos, de que es un crujir de dientes que no va a parar, es continuo por toda la eternidad. Esa es la situación que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, que habla del infierno, porque el infierno es un lugar donde todo pecador que no se arrepiente genuinamente, que no regresa a Cristo, que no viene y no se reconcilia con Dios, es un lugar donde todo pecador está destinado. Hoy en día puede verse cuántas personas realmente están dudando acerca de la existencia del infierno. ¿Por qué digo esto? Un pastor llamado Rob Bell, el americano, siendo pastor de una mega iglesia, él también ha escrito un libro titulado El amor vence. En este libro, la lógica que él tiene es esta, que él quería, digamos, deshacerse de esta idea del infierno, porque él veía mucho de que en la iglesia se hablaba del infierno para atemorizar a las personas, para hacerles que no se pongan las pilas y vuelvan a Cristo, ¿no? Sin embargo, lo que él está diciendo es esto: si Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, jamás podría enviarnos al infierno. La idea del infierno es solo para llamar la atención a las personas para que puedan volver a Él. Esto es lo que dijo en su libro. Entonces, nosotros tenemos que hacernos la pregunta: ¿será que realmente es verdad? Entonces, si es que Rob Bell, siendo pastor de la mega iglesia, él está diciendo de que no existe el infierno y que simplemente es una idea para que toda la gente, porque al final de cuentas, Dios va a llevar a toda la humanidad, sin importar qué tipo de vida ha vivido, Dios va a hacer que toda la humanidad, todos los hombres, ¿sí?, entren a su reino. Si esto es cierto, entonces, ¿cómo podríamos nosotros calificar en base a la Biblia, en base a los versículos que nosotros vemos al principio? ¿Cómo podemos nosotros comparar entre lo que dijo Jesús y lo que está diciendo este pastor Rob Bell, ¿no? ¿Cuál es la tendencia, nuestra tendencia? ¿A qué vamos a seguir? Porque una de las dos nosotros tenemos que optar. O si bien creer en la existencia del infierno, como está enseñando y nos está revelando, o simplemente rechazar la existencia del infierno. Es una de las dos, no podemos estar en un punto medio. Entonces, si es que nosotros conocemos y sabemos de que el concepto del infierno es verdadero y que esto es muy real, nosotros entonces ya no podríamos nosotros estar negociando esta verdad. No podríamos ni siquiera negociar un solo punto de este concepto. Si Jesús dice que es cierto, es porque es cierto, es así de verdad, es así de real. Lo que digan las personas, porque hay también algunos teólogos que están diciendo de que no están también siguiendo esta corriente, ¿no?, de lo que hoy el mundo está contradiciendo la palabra y están, digamos, quitando y cambiando la esencia de la verdad. Hoy nosotros tenemos que tomar mucho cuidado con qué teólogo o qué tendencia nosotros estamos adoptando en las iglesias. Por eso es importante que nosotros volvamos otra vez al Evangelio, que volvamos otra vez a las Escrituras, porque la Escritura es nuestro estándar, es la regla donde nosotros podemos medir, ¿sí? Bien, Mateo 10:28, por ejemplo, nos está diciendo así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temamos a Dios entonces, porque Dios es el único que nos puede quitar nuestra vida terrenal, como también lanzarnos al fuego del infierno. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado frente a esto. Y si es que entre nuestros oyentes hay algunos pastores que nos están escuchando, yo los quiero desafiar a cada uno de ustedes. Y si no son pastores, también quiero desafiar a que ustedes, los hermanos de la iglesia, de la congregación, si son líderes también,
puedan decir a sus pastores de esta manera, ¿no? De que se pueda predicar acerca del infierno. Porque hoy la iglesia tiene que conocer acerca de esta verdad. Tiene que aprender acerca de esta verdad. Hoy las iglesias, muchas de las iglesias lastimosamente, están tratando de quitar este tema porque es muy polémico, porque es algo que trae mucho temor, y para no atemorizar y ahuyentar a la congregación, simplemente quieren sacar y no hablar mucho. Simplemente hacen un poco mencionan algunas veces, pero no es una prédica centrada, ¿no?, en este tema del infierno. Por eso yo los desafiaría a cada uno de ustedes para que puedan hacer una prédica, ¿no?, una serie de prédicas al respecto del infierno, al respecto del pecado, porque para hablar del infierno tenemos que hablar del pecado. Para hablar del pecado también tenemos que hablar de todo el evangelio. Por eso, cuando nosotros hablamos del evangelio, es imposible de que nosotros no hablemos del pecado. Es imposible de que nosotros no hablemos. Por eso es importante de que nosotros hablemos la verdad. Hoy es necesario de que hoy los ministros de la palabra puedan tener denuedo, puedan tener pasión, puedan tener hablar con vehemencia, para que así la congregación no sea engañada y no entre en duda, ¿sí? La congregación necesita conocer la palabra de manera exhaustiva, de manera profunda, ¿no? La congregación necesita conocer la escritura, y para eso, ¿no?, es que nosotros fuimos también seleccionados y elegidos para poder enseñar a la congregación de estas verdades que hoy está siendo olvidada y está siendo simplemente, digamos, obviada. Así que sería bueno de que nosotros volvamos otra vez a las escrituras y podamos enseñar de estos temas que son tan importantes, ¿sí?, para esta generación más todavía. Y especialmente nosotros que hoy no sabemos qué es lo que nos va a acontecer, más todavía tenemos que nosotros aprovechar los tiempos para poder hacer que la congregación de la iglesia evangélica, la iglesia, ¿no?, protestante, pueda levantarse otra vez, ¿no?, frente a estas verdades. Bien, entonces nosotros recordando de todo esto, nos hacemos la pregunta: ¿qué sería de nosotros si Jesús no nos hubiese alarmado y no nos hubiese hablado acerca del infierno? ¿Y qué sería de nosotros si Dios no nos hubiese alcanzado? Así que recordemos de cuál gran amor hemos recibido al poder tener esta palabra y al poder conocer de la verdad de la existencia del infierno a través de la Biblia, ¿no? Y veamos, todo eso es un gran amor de Dios. Es una gracia dada a nosotros, lo cual nosotros no lo merecíamos. Y por eso, ahora que ya sabemos de que por la gracia de Dios que nosotros hoy somos salvos, también empecemos a vivir nuevamente por aquel quien ha pagado todo por nosotros, quien ha pagado todas nuestras deudas de nuestros pecados en esa cruz del Calvario, que ha enviado a su Hijo unigénito, que no escatimó ni a su propio Hijo unigénito y ha entregado todo por nosotros. Él también desea darnos toda su gloria para que nosotros podamos satisfacernos y gozarnos juntamente con Él por la eternidad. Así que vamos a una pausa y luego los dejo con el pastor Fernando Olano de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera de Surco, quien traerá una palabra y nos edificará. Y yo me despido de ustedes deseando verlos o encontrarnos la semana que viene, el sábado que viene, en este mismo horario, en la misma frecuencia AM 640, Radio del Pacífico. Que tengan una linda noche y un bendecido domingo para el día de mañana. Dios lo bendiga.